Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The True and the Way. Dios lo bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mirando la foto que aprecian en sus pantallas, me vi movido a realizar esta prédica relacionada con la verdad y la religión. La imagen muestra un grupo de religiosos pertinentemente ataviados, donde cada uno de ellos expone por separado que está dando gracias a Dios que de todas las religiones del mundo que existen, fueron criados en la única religión que maneja la verdad, es decir, su religión. Sin ánimo de intentar ser un teólogo o un catedrático en la historia de las religiones del mundo, haré una exposición sobre qué es la religión, qué es el cristianismo y qué es la verdad. Dejaremos de lado a los evolucionistas, dado que sus teorías, aunque muy adornadas, carecen de sustento válido y se fundamentan en supuestos para nada comprobados hasta la fecha. Desde la antigüedad, el ser humano siempre ha sentido la necesidad de adorar aquello que ha creído es superior y lo han atribuido a entidades o seres superiores denominados deidades. Todas las civilizaciones que han existido, y aún muchas de las actuales, tienen una tradición religiosa ancestral, sus propias culturas, de culturas importadas o, en el peor de los casos, de culturas o creencias impuestas. El punto es que se ha adorado desde el inicio de los tiempos, desde astros celestes hasta la veneración de humanos fallecidos cuyos sepulcros aún están entre nosotros. Todos están plenamente convencidos, a su manera, de que en la religión o creencia de cada cual, la depositaria de la verdad es a la que le sirven y es la que sirve al verdadero Dios. Algunos alegan que su verdad está validada por ser de muy antigua data u origen. Algunos en que son depositarios de la verdad por poseer, según ellos, los restos póstumos de personajes bíblicos. Me refiero al resto de los apóstoles muertos a manos de los romanos. Otros se fundamentan en el hecho de que sus libros no han sido traducidos a ningún otro idioma, por lo que sus fieles deben aprender el idioma de los libros originales. Otros lo fundamentan en datos meramente históricos y en algunos casos que han sido iluminados por seres celestiales o divinidades que les han entregado mensajes especiales para que formen una religión particular. Pero, ¿quién guarda la verdad? Algunos que se dicen ateos me han dicho que la verdad no existe, porque la verdad de cada quien es diferente y se da según las circunstancias que le rodean. Asumo que se refieren a la sinceridad. Otros, por su parte, creen que la verdad está fundamentada en la cantidad de información que pueda poseer el individuo y la capacidad de aceptación de la creencia de cada cual, tratando de acoplarla al conocimiento que posee el propio individuo, como si se tratase de un rompecabezas. Todos estos argumentos son muy sinceros, pero la sinceridad no es garantía de la verdad. Imagina si preguntas a un niño quién es su padre. Él muy sinceramente dirá que es aquel a quien le indicaron desde pequeño quién era su padre. Te aseguro que podrás amenazarle con lo que sea, aún con la muerte, y siempre su respuesta será la misma. Pero, ¿es esa su sinceridad garantía de la verdad? Si lo piensas bien, de seguro estarás de acuerdo conmigo en que no. Imagina ahora que la madre del niño sabe que este es hijo de otro hombre. ¿Ahora ves la diferencia? Esa es la diferencia entre la sinceridad y la verdad. Ten la seguridad de que siempre hallará gente muy sinceramente equivocada, con argumentos y conocimiento implantado que defiende a capa y espada como la verdad, aun cuando los hechos y los argumentos le señalen otra cosa. He oído mucha gente decir, por ejemplo, y aún discutir la frase, escrito está, refiriéndose a la Biblia, ayúdate que Dios te ayudará. Y la verdad es que ni en la Biblia, sin el libro de sabiduría, ni en la Biblia, con el libro de sabiduría, se encuentra dicha frase. Lo curioso es que por lo general,
esta frase la emplean mucho miembros de la religión que usa la Biblia que contiene el libro de sabiduría. Qué irónico, ¿no? Si por la antigüedad de la religión o de los escritos es la cosa, entonces tendríamos que aceptar a la religión de los sumerios como la verdadera y deberíamos entonces estar todos adorando a los dioses sumerios, dado que datan de 2600 años por lo menos antes de Cristo. Pero ¿pueden ser validadas esas creencias o esas religiones como verdaderas solo por la antigüedad? Muchas de estas son solo religiones de corte filosófico, esotérico o de supersticiosos rituales, para nada asidos a la verdad. Para ir concretando, no por ser las más antiguas, las más populares o las más queridas, ninguna de estas religiones del mundo son garantes de la verdad. Solo existen unos escritos que han recogido y contienen relatos y sucesos que se han ido cumpliendo en el tiempo previsto y con precisión matemática, aun cuando fueron profetizados y escritos o dictados muchísimos años antes de que acontecieran. En esas escrituras se recoge la vida del hombre desde la creación del mundo hasta el fin del mundo. Habla del mundo espiritual, de la existencia del mal y de un príncipe del mal. También contiene las profecías sobre un Mesías que vendría con señales, prodigios y maravillas una primera vez, quien luego de padecer, morir, resucitar y ascender al cielo para recibir poder, honra y gloria, tal como lo dice uno de los libros de esas escrituras, volvería una segunda vez a buscar a su iglesia. Este Mesías en particular marcó un antes y un después en la historia, y de manera indubitable, pues existen registros históricos de carácter no teológico que narran su paso por este mundo, las cosas que alcanzó a hacer y la huella que dejó para la humanidad. Este Mesías se llamó Jesús de Nazaret y en la actualidad se le conoce como Jesucristo. Y el libro del cual hago referencia hoy lo conocemos como la Biblia. Ese documento en sí mismo tiene declaraciones que es el depositario de la voluntad de Dios y por ende poseedor de la verdad, como lo podrás encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Ahora bien, debemos continuar con el siguiente análisis. Dado a la múltiple separación que existen en las muchas denominaciones religiosas que dicen basar sus fundamentos doctrinales, digamos que de alguna manera, en la Biblia, es decir, en la verdad, pero que en el fondo se aferran a interpretaciones privadas que las hacen diferir una de otra, tanto de manera sutil como de formas muy radicales. Y todos dicen a sí mismas ser cristianas o seguidores de Cristo y poseedores de la verdad. Por nombrar algunas de estas religiones, tenemos la católica romana, los protestantes, digamos luteranas, anglicanas, evangélicas, adventistas, bautistas, testigos de Jehová, libres, radicales, las ortodoxas, católicos orientales, moronitas, melquitas, griego-católica. Luego tenemos también a las monofisistas y a las nestorianas. Y casos más raros como los mormones. Todas tienen aparentemente como fundamento el mismo Dios y los mismos escritos. Unos con más libros que otros, uno con un libro en particular propio de ellos, pero muy a grosso modo pudiéramos decir un mismo Dios y un mismo Señor Jesucristo. Pero ¿qué hace que exista tanta discrepancia y tantas diferencias
entre dichas creencias y doctrinas, entre comillas, cristianas, si básicamente se fundamentan sobre los mismos escritos. Empecemos por colocar las cosas en el orden que corresponde. La religión no es de Dios, pues, por lo general, son un conjunto de normativas y reglamentos que son establecidos por los hombres, alegando que provienen de la entidad superior de su aceptación y dejando de lado los verdaderos valores que importan o deben importar. Sin embargo, debemos tener claro que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es literalmente la interrelación de un padre con sus hijos, y ese padre dejó una guía, manual o instructivo para que sus hijos vivan en este mundo conforme a su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, y para prepararlos para la vida venidera, para la cual estableció un solo mediador de un nuevo pacto. Y ese mediador se llama Jesucristo. Ese registro lo puedes encontrar en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5, y en Hebreos, capítulo 12, verso 24. El problema principal es que muchas corrientes han hecho interpretación privada de las Sagradas Escrituras, pasando por alto el verso bíblico 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21, que dice: entendiendo primero esto, que de ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchas de estas interpretaciones privadas surgen porque las personas asumen que el libro empastado que poseemos en la actualidad, denominado Biblia, es una traducción fiel y literal de los textos originales, y adicionalmente asumen que ese texto traducido debe leerse de manera plana, en blanco sobre negro, y así lo hacen los que esto piensan. Otro grupo más numeroso piensa que con solo unas someras lecturas ocasionales les es suficiente para entender lo que leen. Todos ellos hacen esto sin discernir espiritualmente la palabra, tal como lo indica el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No de balde el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, versos 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Leer sin escudriñar es perderse muchos detalles dejados por Dios intencionalmente en su palabra, para poder aclarar aquellas cosas que para algunos religiosos son un misterio. También sirve para dejar al descubierto añadiduras, omisiones, errores o manipulaciones realizadas por los traductores. Por otro lado, están aquellos que añaden dramatismo donde no lo hay, solo basados en sus interpretaciones privadas, fundamentadas en sus propias emociones o sentimientos del momento. Otros se aferran a las doctrinas o prácticas aprendidas de la religión de donde partieron al venir a Cristo y desean en el fondo preservar estos rituales que practicaban y les parecían agradables o efectivos, aunque nada tuviesen que ver con la palabra de Dios y la verdad. Siempre aclaro que la Biblia contiene escrita toda la voluntad revelada de Dios. De eso no me queda la menor duda. Pero tengo también muy claro, y siempre lo expongo así,
que no todo lo escrito en la Biblia es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque los traductores tuvieron un rudo trabajo que no necesariamente fue inspirado por Dios o por el Espíritu Santo, motivo por el cual algunos con intencionalidad y otros sin intencionalidad quitaron partes, otros añadieron partes, algunos omitieron signos de puntuación que son necesarios para darle el sentido correcto a la palabra de Dios y son útiles para nosotros, y que sin la presencia de esos signos surge una aparente contradicción, y Dios no es Dios de confusión y mucho menos de errores. La verdad de la palabra de Dios está toda contenida en la Biblia, al menos aquella que Él dejó revelada para que la supiéramos, porque hay otras cosas que serán aclaradas posteriormente, tal como el regreso de Cristo, fecha que nadie sabe, sino solamente el Padre. Por poner un ejemplo, el versículo de Mateo, capítulo 17, verso 21, dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ese versículo no aparece en algunas Biblias, en algunas traducciones, por lo que este capítulo, para muchos libros, termina en el verso 20 en aquellos textos. Algunas de esas religiones denominadas cristianas hacen estatuas de hombres o mujeres en diversas partes del mundo, las veneran y las honran. Idolatría esta que la palabra de Dios declara es abominación en contra de Dios, y se dicen cristianas esas religiones. Otras realizan rituales donde hacen creer que las manifestaciones espirituales de posesión que se presentan en sus cultos son producto del descenso obediente del Espíritu Santo a voluntad del predicador, cosa que cae por su propio peso porque el Espíritu Santo no posee a las personas y tampoco está al servicio particular de nadie para entrar y salir de la gente a quien estos predicadores le ordenan que entre. Inclusive en esos cultos se predica que si la persona no cae al suelo con esas manifestaciones es porque tiene pecados en grandes cantidades o influencias de demonios. Otras ordenan abstenerse de alimentos que Dios creó para provecho del cuerpo, haciendo mentiroso a Dios para sí mismos. Otros desean guardar las fiestas que eran celebraciones de la ley dictada a los judíos, es decir, desean judaizar, porque así piensan que estarán más cerca de Dios. Otros prohíben transfusiones de sangre porque dicen que es pecado. Algunos prohíben hablar en lenguas angélicas. Otros quieren hablar en lengua en el culto sin interpretación. Estas son las más resaltantes prácticas ajenas a la palabra de Dios que he presenciado en muchas congregaciones o religiones de corte cristiano. Pero ¿cómo identificar si estás siguiendo la palabra de Dios, la palabra de verdad? ¿Qué debes hacer? Debes considerar varios principios básicos. La palabra de Dios es perfecta, por lo que la palabra de Dios nunca se contradecirá. La palabra de Dios es cristocéntrica. De principio a fin, solo se habla de Cristo como eje central. La palabra de Dios es igual a su voluntad y su voluntad es igual a su capacidad. La palabra de Dios no cambia por las emociones o los sentimientos de alguien. El texto bíblico actual fue objeto de múltiples traducciones. No tienes los originales en tus manos y tampoco son una traducción 100% fiel, por lo cual debes escudriñar las Escrituras. La palabra de Dios se interpreta a sí misma en el versículo, en el contexto o con la acumulación de lectura. Nunca por las sensaciones o emociones que la persona que lee, y mucho menos por supuestos e interpretaciones privadas o particulares. No todas las cosas escritas en el texto bíblico son
para tu estricto cumplimiento. Es necesario que tengas presente las diferentes administraciones o periodos. Por ejemplo, la gracia es posterior y superior a la ley y los profetas, pues estos fueron hasta Juan Bautista y la gracia quedó disponible después de Pentecostés. Es decir, estás bajo la gracia, no debes andar tratando de cumplir la ley para justificarte para con Dios ni para con los hombres, pues ya Cristo pagó por todos nuestros pecados y si le aceptaste como Señor y Salvador y confesaste su nombre y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces ya estás bajo ese favor inmerecido llamado gracia. Y principalmente debes recordar, Jesucristo no dejó fundada una religión, ni habló de papas, ni de patriarcas, dejó instituida una iglesia y las características de su iglesia están declaradas en la Biblia. Ya no necesitamos de templos, pues somos nosotros el templo del Espíritu Santo y somos cuerpo de Cristo. Ya no necesitamos de maestros, pues la misma Biblia así lo declara y el Espíritu Santo nos enseña la verdad. Al confesar a Cristo, ya eres hijo de Dios, el Dios Altísimo, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga en Cristo Jesús. Te invito a suscribirte al canal. Si te gustó el video, dale me gusta y no olvides dejar tu comentario. Tu opinión es importante.